Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a comparar microinversores. En este caso, dos de los microinversores más populares del momento. El OIMILES de 4 canales y el DEYE de 4 canales. Así que si estás interesado y quieres saber cuál es mejor inversor o cuál se adapta mejor a tu instalación, adelante vídeo. En el capítulo de hoy hablamos de microinversores. Ya sabéis, los microinversores son una solución ideal para cuando tenemos sombras en nuestra casa. Además, dado los precios que están empezando a tener los microinversores, es una opción muy a tener en cuenta si quieres instalar pocos paneles. Nos van a facilitar muchísimo lo que es la instalación, ya que son muy simples de instalar, ya que simplemente van directamente a la alterna y se acabó. Panel directo a cada puerto MPPT y ya está. No tienen ningún misterio en su instalación, es decir, los microinversores para techos problemáticos o para instalaciones muy simples son realmente ideales. En el día de hoy tenemos los dos microinversores más famosos hasta el momento para 4 canales. Hablamos siempre de microinversores de 4 canales. En este caso tenemos el OIMILES HMS 2000T de 2000 vatios y el DEYE SUN M200G4. Otro microinversor también de 4 canales, es decir, de 4 MPPT con también 2000 vatios de potencia. ¿Qué características tienen cada microinversor? Realmente son extremadamente parecidos. Los dos microinversores tienen 4 MPPTs independientes, lo que significa que cada canal es un microinversor independiente de los demás. Por parte del OIMILES soporta paneles de hasta 65 voltios, mientras que el DEYE soporta paneles de hasta 60 voltios. Bien es cierto que en la actualidad paneles de más de 40-45 voltios no suele haber, con lo cual realmente os vale los dos para cualquier panel. El rango del MPPT en el OIMILES es de 16 a 60 voltios y en el DEYE es de 25 a 55 voltios. ¿Qué significa? Que el OIMILES es capaz de arrancar un pelín antes que lo que es el DEYE. Bien es cierto que tras hablar con la gente de DEYE, ellos lo hacen para salvaguardar la electrónica, ya que trabajando con muy poquita tensión y con muy poquita intensidad te pones en riesgo la electrónica y no quieren poner en riesgo la electrónica. Cierto es, y lo veremos más adelante en las gráficas, que vais a ver que realmente en esas tensiones ya hay muy poquita energía y realmente te da igual que el inversor arranque o no arranque. El inversor de OIMILES soporta hasta 16 amperios por panel, mientras que el inversor de DEYE soporta hasta 15 amperios por panel. De salida, ¿qué hablamos? Exactamente las mismas especificaciones. Los dos dan 2000 vatios, 8,7 amperios en corriente alterna. Y en rango de funcionamiento, los dos dicen desde menos 40 grados hasta 65 grados de temperatura. Esto ya veremos más adelante, que realmente este tipo de microinversores no debes de colocarlos en estructuras coplanares, es decir, si tienes un techo en el que el panel va a ir pegado al techo, yo no te recomiendo que pongas este tipo de paneles de 4 canales, que los pongas debajo de los paneles entre el techo y el panel. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que apenas van a ventilar y se van a terminar calentando. Estos microinversores tienden a calentarse, entonces hay que tener un poquito cuidado donde los colocamos. Es mejor sacar los cables de los paneles un poco más lejos y dejar el inversor en una zona donde a ser posible no le dé el sol y a ser posible además le dé el aire. En dimensiones, si os fijáis, son muy parecidos. El OIMILES, que es en negro, si os fijáis, es un poquito más ancho. Sin embargo, el DEYE, el gris, el que está debajo, es más alto que el OIMILES. De espesor, más o menos el mismo. Comunicación. La comunicación tanto de uno como de otro es inalámbrica. Por un lado tenemos el DEYE, que utiliza comunicación Wi-Fi. Nos permite conectarnos al cloud del DEYE y comprobar todos los datos del sistema. También nos da acceso local a los datos, solo que el acceso local es cada 5 minutos, con lo cual para personas frikis como yo realmente esto pues en el fondo supone un pequeño problema, porque los datos quedan un poco falseados, ya que son datos cada 5 minutos. Por otro lado, OIMILES utiliza las DTUs, que es un sistema inalámbrico que te obliga a comprar un dispositivo extra para poder tomar los datos del microinversor. ¿Qué significa esto? Que tenemos que considerar, además del coste de compra del inversor, tenemos que considerar el coste de compra de la DTU. Bien es cierto que la DTU, o podemos comprarla del propio OIMILES, que lo que te va a permitir es volcar los datos contra la nube de OIMILES y exactamente consultar, como cualquier otro sitio, todos los datos en la nube de OIMILES, y además también te permite acceso local a los datos del microinversor y poder tener los datos en local, con lo cual vas a poder tener los datos tanto en local como en cloud. Eso sí, la diferencia que tiene este OIMILES es que los datos son tiempo real y cada vez que haces la consulta en local te devuelve los datos en tiempo real, con lo cual tienes los datos de producción tiempo real. ¿Cómo hemos hecho esta prueba? Esta prueba la hemos hecho en esta pérgola que estáis viendo. Esta pérgola que estáis viendo es una pérgola de 8 paneles de 550
50 vatios que están colocados exactamente con la misma inclinación y la misma orientación, con lo cual los paneles producen exactamente lo mismo. La única diferencia que hay es que a algunos paneles les entra un poquito antes la sombra que a otros, pero eso lo vamos a ver en las gráficas y lo vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados. Lógicamente, lo que hemos hecho es tanto tomar los datos por los interfaces que nos dan los dos microinversores, tanto el de OIMILES y el de DEYE, y recoger todos los datos durante diferentes condiciones para ver cuál se comporta mejor. Con lo cual tenemos datos de días de lluvia, días de primavera en la que aparecen nubes y se van nubes, y días de sol absoluto y completo con mucho calor. Obviamente no solo hemos tomado los datos que los propios inversores dicen, sino que realmente para comprobar realmente cuál produce más, lo que hemos hecho es montar pinzas amperimétricas a las salidas de los microinversores y medir realmente la cantidad de energía que nos están entregando estos inversores de una manera fidedigna y no fiarnos de lo que nos dicen los propios elementos. Con todo esto ya sabéis cómo son las condiciones de la prueba, pues venga, vamos a analizar datos y seguimos. Y vamos con el análisis de los datos que hemos obtenido de estos dos microinversores, tanto de DEYE como de OIMILES. Bueno, fijaros, lo primero que vemos es que tanto de un inversor como de otro podemos sacar innumerables datos. Fijaros que, por ejemplo, del DEYE podemos sacar la intensidad que estamos dando en alterna, la frecuencia de la alterna, la potencia que estamos volcando a la red, el voltaje. Luego, por panel podemos sacar la intensidad, la potencia y el voltaje para los 4 paneles. Y, como no, la temperatura del microinversor, que es un dato muy interesante. También, por supuesto, para el OIMILES 3/4 de lo mismo. La frecuencia, el voltaje por cada panel, intensidad, potencia y voltaje, y temperatura y potencia total. Fijaros que si seleccionamos la potencia que nos dice OIMILES que tiene y la potencia que nos dice DEYE que tiene, fijaros que sí que obtenemos una diferencia bastante, entre comillas, grande, y parece que el OIMILES tiene bastante más potencia que el DEYE. ¿Veis? Si os dais cuenta, aquí OIMILES está en 1,47 y el otro está en 1,41. Ahora comentaremos más cosas de la gráfica, pero si os fijáis, yo lo que he hecho es tomar los datos de salida en pinzas amperimétricas. Emporia Micro 1 X-Power es el OIMILES y el 2 es el DEYE. Si ya, sin embargo, ponemos esos dos, fijaros que ahora las gráficas son prácticamente clavadas. Es decir, hay muy poquita diferencia. Quizás el DEYE en algunos momentos produce más, en otros momentos produce más el OIMILES, pero bueno, más o menos si os fijáis, producen más o menos lo mismo. ¿Lo veis? El verde es el OIMILES, que por aquí va produciendo más, aquí hay piquitos. Sí que notamos una cosa que es curiosa, que es que el DEYE tiene continuos picos de bajada que seguramente sean que el algoritmo de MPPT está buscando otra vez continuamente el máximo. Pero si os fijáis, ahora la verdad la producción total es más o menos la misma. De hecho, si nos fijamos en la gráfica, veis que aquí empieza antes el OIMILES. Empieza antes porque hay unas sombras, como estáis viendo ahora, hay unas sombras que arrancan sobre los paneles del DEYE y durante casi media hora, una hora, tienen un poquito más de sombras. Igual que al final esas sombras se van antes al OIMILES que al DEYE, con lo cual compensan la una con la otra. Independientemente si quitamos los momentos en los que digamos que hay sombras, si os fijáis la producción es exactamente la misma, pese que ya os digo que el DEYE tiene unos ligeros picos aquí extraños que no se sabe muy bien por qué, pero que no hacen que el rendimiento sea menor. Fijaros, en días nubosos en los que continuamente el MPPT tiene que estar trabajando porque tiene que estar buscando continuamente cuando se va la nube, cuando vuelve la nube, fijaros cómo la producción volvemos otra vez prácticamente a lo mismo, e incluso aquí está produciendo un poquito más el DEYE que el OIMILES, pero fijaros que las diferencias es que son muy pequeñas, realmente son prácticamente despreciables. Estamos hablando de 0,05 kilovatios hora, lo que es un 0,5% de diferencias, es decir, es que realmente es despreciable, porque si te vas otros días, por ejemplo, en un día completamente o prácticamente soleado, ha sido el OIMILES el que ha producido un poquito más. Es decir, lo que es la producción es muy similar, hay muy poca diferencia en la producción y los arranques. Al final es un tema de sombras que hace que en este caso el OIMILES arranque antes porque el DEYE tiene sombras y viceversa. Al final
el Loimails muere antes porque el DEYE tiene las sombras más tardías que el Loimails a la hora de salir. Ahora, ¿qué sí que notamos aquí que es muy interesante de ver? Bueno, lo que es muy interesante de ver es que fijaros que si ponemos en la gráfica el dato real de la producción que da el DEYE versus lo que el DEYE está diciendo que da, fijaros que el DEYE va en escalones. El DEYE lo que está haciendo es cada 5 minutos te da más o menos siempre el mismo dato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ves datos directamente tomados del propio DEYE, los datos quedan bastante extraños y son bastante inexactos porque el dato lo refresca cada 5 minutos. Con lo cual, eso en ese sentido por parte del DEYE no es muy maravilloso. Es decir, los datos los pilla cada 5 minutos y lo podéis ver en cualquier otro dato, da igual, esto es la potencia total, pero si selecciono cualquier otro valor, por ejemplo, la intensidad del panel 1, veis, hace exactamente lo mismo, es cada 5 minutos va moviendo el dato, con lo cual en este caso el sistema de logger local, no estamos hablando del cloud, sino el sistema de logger local del DEYE, que además no entiendo muy bien por qué, porque para los DEYE híbridos, los inversores normales, no hace esto, funciona perfectamente bien, hace tiempo real, en este caso pues no lo hace muy bien. Pero luego, a la hora de tomar datos o a la hora de sacar la energía de los paneles, realmente no hay diferencia entre un modelo y otro modelo. Y estos han sido los datos de la producción, pero ahora vamos a ver otro dato muy importante en estos microinversores de 4 canales. Los microinversores de 4 canales tienen un pequeño problema, que es que al fin y al cabo, como son de refrigeración pasiva, se terminan calentando bastante. No es nada recomendable, como os decía anteriormente, colocarlos en una estructura coplanar, es decir, paneles que van pegados a tu cubierta, no es recomendable dejarlos debajo. ¿Por qué? Porque apenas hay circulación de aire, apenas se van a refrigerar y van a dar problemas. Con lo cual, con esto nos surge una duda, es ¿cuál aguanta mejor el calor? Primero, ¿cuál se calienta más? Y cuál, una vez que se calienta, deja de funcionar a qué temperatura, es decir, cuál realmente aguanta mejor la temperatura. ¿Qué es lo que hemos hecho? Literalmente calentar los microinversores, coger con un calefactor y ponerlos a calentar para ver en qué momento bajan su producción. Así que nada, vamos a ver qué ha pasado cuando empezamos a calentar los microinversores a lo bruto. Bueno, vamos a hacer una serie de pruebas. Bueno, lo primero, ya fijaros que la producción, estas mediciones que veis aquí, producción real DEYE, son medidas con pinza emperimétrica. Luego, esto no es lo que dice el inversor que produce, sino lo que realmente está produciendo. Como veis, producen exactamente lo mismo, es decir, diferencia cero. Están produciendo los dos exactamente la misma cantidad de energía, con lo cual eficiencia la misma. Sin embargo, fijaros que la temperatura, en este caso, también está más o menos la misma temperatura, quizás un pelín más alto el DEYE y un pelín más bajo el Loimails. De todas maneras, lo que vamos a hacer es fijaros una cosa. Esto dice que más o menos aproximadamente tienen 60 grados de temperatura. Vamos a comprobarlo con la pistola a ver qué dice la pistola. Como os dais cuenta ahora viendo la pistola, fijaros que aproximadamente sí, 59-60 grados, en algunos lados un poquito más de temperatura. Pero bueno, más o menos sí, son unos 60 grados que estamos con el Loimails. Vamos a mirar lo que sería el DEYE, a ver que no me mate, y el DEYE, como estáis viendo, tiene un poquito más de temperatura, efectivamente, 1 o 2 grados más de temperatura sí que tiene, pero bueno, más o menos lo que sí que las mediciones, por ejemplo, más o menos coinciden con lo que dicen los propios sistemas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a putearles, Cristiano, lo que vamos a hacer es, les vamos a poner un ventilador, tengo aquí un calefactor y lo que voy a hacer es enchufarle el calefactor directamente a lo que es el microinversor y ya veréis cómo va a ir bajando la producción y cómo va a llegar un momento en el que el inversor directamente se va a desconectar. Venga, vamos a hacerles un poco la gracia a los microinversores, a forzarles un poquito y a ver qué ocurre. Bueno, aquí me veis poniendo un cartón para que no circule el aire y no lo refrigere, porque es que si no esto no sube. De hecho, ha habido un momento que había unas rafaguitas de aire y ha bajado la temperatura pese a estar el calefactor funcionando, o sea que ya haciendo inventos de todos los colores para que esto realmente coja temperatura. Independientemente, ya os digo, es por el día, el día que hace hoy es muy bueno, hace una temperatura relativamente fresquita y sobre todo lo otro que tiene es que esto está en una pérgola que está abierta y circula el aire, entonces ese es el tema, por eso no coge temperatura. Y fijaros, ya llevamos por 80 grados y esto sigue produciendo perfectamente bien. Todavía no ha cortado. Vamos a ver hasta qué temperatura aguanta. Fijaros, ya sí, ahora está bajando un montón, ¿eh? Mirad cómo está empezando a bajar. 87,7 y acaba de empezar a bajar a 1200 vatios. O sea que ahora sí que ya está empezando a
a resentirse de la temperatura, pero es que lleva aquí la de Dios con la cajita puesta para que esto coja una temperatura como de locos. Fijaros que ya, y creo que a los 90 me suena que se corta, pero fijaros cómo está empezando a bajar un montón la potencia, ¿eh? Está empezando a bajar la potencia a los 88 grados, se va, y a los 90 creo que es cuando corta. O sea que sí, a los 88 a tomar por saco. Vamos a hacer una cosa, vamos ahora a ponerle aire frío para que enfríe, a ver lo que tarda en recuperar temperatura y recuperar potencia. Vamos a mirarlo. Fijaros, está en 88,2, ahora le estoy dando aire frío en teoría, a ver. Sí, ahora le estoy dando frío, bueno, frío. Frío me río. Fijaros cómo está bajando ya. 1000 vatios versus 1600, luego aquí ha bajado un montón la potencia. Va a bajar la temperatura poco a poco con el ventilador que le está dando en teoría fresco. A ver. Sí, le está dando aire frío. 88,1, 87,9, va recuperando poquito a poco. Fijaros cómo está recuperando potencia poquito a poquito. ¿Veis? Ya va por 1300, está en 87,5, o sea que ya está empezando a reducir, está empezando ya a recuperar la potencia perfectamente. 1500 a 86,9 grados, ya está, ha recuperado la potencia a 86,7 grados. Vamos a medir la temperatura con la pistola. Fijaros que marca unos 90 grados más o menos, 80 y muchos grados, pero es porque realmente donde yo le estoy dando calor seguramente no es donde tenga lo que es la sonda de temperatura, la tenga por el otro lado, que es donde tiene las aletas. Seguramente que es por eso. Pero bueno, vamos a hacer la prueba al DEYE a ver qué ocurre. 88 es la temperatura que ha marcado hasta la que ha soportado el OIMILES. Fijaros, ya tengo el invento hecho. ¿Qué es lo que he hecho? El calefactor con una cuerda directamente enchufando contra el micro. Único pequeño problemita, que daros cuenta que el DEYE, la medición de datos, es un poco más lenta y refresca cada 5 minutos. Así que solo vamos a poder tener refresco cada 5 minutitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En cuanto veamos que el DEYE pierde lo que sería la producción, porque le va a pasar lo mismo, va a terminar cediendo en producción, pues mediremos el punto anterior y el punto siguiente de la temperatura y aparte mediremos con la pistola. Así que nada, a esperar, que esto no nos queda otra. Bueno. Pues fijaros, DEYE está empezando a caer, ya va perdiendo aproximadamente unos 300 vatios. ¿Cuál es el problema? Que como la temperatura no la refresca, tarda 5 minutos en refrescar la temperatura y he conseguido un sistema para realmente meterle temperatura mucho más rápido que al otro. Fijaros cómo está empezando a perder potencia, ya lleva unos 300 vatios perdidos. De hecho, si miramos la temperatura con la pistola, vamos a mirarla, fijaros que está marcando unos 81-82 grados, es decir, más o menos parece que está bajando a la misma temperatura que el otro. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos que refresque los datos de temperatura, que yo creo que los tiene que refrescar, pues eso, en 5 minutitos, y en cuanto los refresque vemos qué temperatura está marcando él, pero lo que es obvio es que ya está bajando de potencia, ya está 300 vatios por debajo. Vamos a ver la temperatura, que es lo importante saber a qué temperatura ha empezado a bajar, y seguimos. Nada, vamos a ver la temperatura. Fijaros que está en unos 80, 81 grados, 82. Es decir, que más o menos es como 1 o 2 grados menos que lo que pierde el DEYE. Vamos a ver a qué temperatura empieza a recuperar, es decir, a qué temperatura empieza a recuperar la producción, y así podemos hacernos a la idea en qué nivel está este. Finalmente, disculpar que por un problema técnico no se grabó esta parte del vídeo, pero el DEYE recuperó la producción normal aproximadamente en 77-78 grados. Bueno, pues ya hemos visto que el microinversor de OIMILES aguanta mejor la temperatura que el microinversor de DEYE. Pues ahora lo que vamos a ver es qué temperaturas han cogido según sus sistemas de log durante el funcionamiento en el que los dos han funcionado de la misma manera. Vamos a ver los datos y seguimos. Y fijaros las temperaturas que han obtenido los dos dispositivos a la hora de funcionar. Si nos venimos, por ejemplo, a un día claramente soleado, fijaros que las temperaturas en un principio DEYE parece que arranca con la temperatura más alta, está continuamente con la temperatura más alta, y luego ya lo que es en funcionamiento pico, es decir, la máxima temperatura que llegan a alcanzar, está más o menos igual, 78 grados uno, 78,6 grados el otro, es decir, prácticamente funcionan a la misma temperatura los dos dispositivos. Sí que es cierto que luego, cuando ya no están funcionando a tope, quizás funcione un poquito más o un poquito menos fuerte el OIMILES,
pero realmente mucha diferencia tampoco es que haya. Y en días con nubes que el sistema está sube, baja, fijaros que tampoco hay una particular diferencia. Fijaros que aquí son los momentos en los que más diferencia hay y hay apenas 3 grados de diferencia. En el pico, que es cuando más temperatura da, volvemos otra vez a 70 y pico grados, con lo cual diferencia no hay mucha. Y luego fijaros que la máxima temperatura que hemos obtenido en todos estos días de funcionamiento han sido 79.7 grados para el DEYE y 81 para el OI Miles. Estos días han sido días de mucho calor y muy poco viento y mucha producción solar, con lo cual están cerca de su límite de funcionamiento. ¿Qué significa esto? Que si lo vais a poner en coplanar, seguramente los paneles van a empezar a bajar de rendimiento y van a funcionar pues no correctamente. Y resumiendo, ¿en qué es mejor cada uno? ¿En qué es peor? ¿Cuál me compraría? ¿Cuál no? Realmente, ya habéis visto, en producción es exactamente lo mismo, producen exactamente igual, pese a que DEYE arranca un poquito más tarde por sus tensiones de arranque de MPPT, que según la fábrica es por temas de proteger la electrónica, realmente la producción de los inversores es prácticamente la misma. Con lo cual, a la hora de cuál produce más, cuál produce menos, te va a dar igual uno que te va a dar igual otro. Sí que es cierto que el inversor OI Miles soporta mejor el calor que lo soporta el DEYE. Bien es cierto que para trabajar en ambientes abiertos, si no lo pones en estructura coplanar, cualquiera de los dos te va a aguantar temperaturas muy fuertes, ya que hablamos de temperaturas de 30 y 40 grados que han estado funcionando y ninguno de los dos se ha cortado en ningún momento. Con lo cual, si no lo vas a trabajar en coplanar, no vas a tener problemas. Si lo vas a trabajar en coplanar, piénsate mejor el OI Miles que el DEYE, porque el DEYE termina llegando antes a esa temperatura. Comunicación de datos, pues aquí yo no tengo duda ninguna. Para mí la facilidad del Wi-Fi es una ventaja muy grande para DEYE, que sin embargo desaprovechan completamente en el momento que no utilizan el tiempo real. No sé por qué bendita razón no quieren activar el tiempo real en los microinversores, cuando en los inversores híbridos sí lo aprovechan, pero ahí están perdiendo su ventaja competitiva de ya traer el módulo de Wi-Fi incorporado y no tener que comprar otro dispositivo aparte. ¿Qué ocurre? Que OI Miles, si bien es cierto que te obliga a comprar otro dispositivo aparte, lo que sí que es cierto es que tiene un tiempo real que funciona a las mil maravillas y además tiene mayor alcance que tiene un Wi-Fi normal y corriente. Con lo cual, realmente aquí un empate. Debería ser una victoria para DEYE por ya llevar Wi-Fi y facilitarnos la vida, pero al final, entre que solo toma datos cada 5 minutos y que además el Wi-Fi tiene menos alcance, ocurre que al final, pues esto para mí es un empate técnico. ¿Y el precio? Pues el precio depende. Si no queréis datos, el OI Miles termina siendo más barato. Si queréis datos y solo queréis una unidad, el DEYE te va a salir más barato. Si quieres 2 unidades, el DEYE te seguiría saliendo más barato. Si quieres ya 3 unidades, te va a salir más barata la solución de OI Miles. Es decir, ¿qué precio? Están ahí. Seguramente un pelín más barato el OI Miles si quieres hacerte la DTU, etcétera, pero al final el precio son realmente muy parecidos y yo casi también volvería a dar otro empate técnico. Vale, ¿y cuál me compraría? Pues depende de mi perfil. ¿Por qué digo esto? Porque si, por ejemplo, no te interesan nada los datos ni quieres saber ni siquiera lo que produce, directamente me compro el OI Miles. ¿Por qué? Porque es más barato y si no quieres comprar la DTU no te incrementa el precio, con lo cual me compraría el OI Miles. Si sí quieres datos, pero en este caso básicos, es decir, solo quieres los datos del cloud y no quieres más, me compraría hasta 3 unidades, me compraría el DEYE porque termina saliendo más barato y a partir de 3 unidades me compraría el OI Miles. ¿Por qué? Porque a partir de las 3 unidades se enjuaga el precio de la DTU, dado que el inversor en sí es más barato y vuelve a ser más barato el OI Miles, con lo cual a partir de 3 unidades me compraría el OI Miles, es decir, para 4 o más. Y en el caso de que fuese un friki de los datos, como en este caso soy yo, mientras que DEYE no cambie su política de toma de datos en el microinversor, claramente elegiría el OI Miles. ¿Por qué? Porque tiene unos datos de tiempo real y además relativamente bastante fiables a los datos reales que tomamos en el sistema. Así que para un friki os recomiendo el OI Miles. Con esto que os quiero decir que cualquiera de los dos modelos es muy buen modelo y que comprado cualquiera de los dos vais a acertar, porque los dos modelos son modelos realmente muy buenos. Así que si has llegado hasta aquí, déjame en comentarios la palabra microinversor. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.